Muy buenos días para todos. Bienvenidos a una nueva jornada de FIESA Training. Es un gusto compartir con ustedes estos momentos donde podemos presentar y contarles los productos, las novedades y bueno, todos los artículos disponibles en FIESA. Mi nombre es Mariano Fabre, soy el responsable del equipo de ventas aquí en FIESA. En esta oportunidad vamos a estar presentándoles los cercos eléctricos JFL. ¿Sí? Nos acompaña Diego Sánchez, nuestro experto que siempre nos presenta en estas capacitaciones y en estas introducciones de producto todos los beneficios y soluciones que brindan los productos que disponemos aquí en FIESA. Aquí en estos momentos vamos a estar hablando de cercos eléctricos, JFL, una fábrica brasilera que tiene presencia en la Argentina y FIESA es representante desde hace ya unos cuantos años. Además de presentar el producto, queríamos también recordarles y presentarles la oportunidad de negocios, ¿sí? Sabemos que muchos de ustedes están ya operando con estos productos y otros están interesados, pero que quizás aún no se han decidido, ¿sí? Queremos recordarles y hacer énfasis en las oportunidades que presenta este producto, ya que el mercado de la seguridad electrónica ya tiene muchos competidores, instaladores, ¿sí? Distribuidores de CCTV, de intrusión, pero entendemos que el cerco eléctrico aún hay mucho mercado, tiene mucho potencial. Sabemos que hay regiones que no tienen la penetración y la presencia de este producto práctico, es fiel y es rentable. Incitar a todos aquellos que todavía no están participando o que no se han lanzado a esta línea de productos, ¿sí? A que cuenten con el respaldo de FIESA para poder lanzarse, ya sea la instalación como la distribución, ¿sí? En estos momentos nos encontramos buscando distribuidores en distintas zonas del país. Los invitamos a tomar contacto, ¿sí? Si quieren pueden hacerlo por el chat, dejando contactarnos en breve. La idea es que puedan tener un nuevo negocio, una nueva oportunidad o ampliar los negocios vigentes, ¿sí? Como les decía, es un producto que está teniendo buena aceptación, es rentable y es muy fácil. Y está además alineado seguramente está alineado a la actividad, al negocio que ustedes realicen, ¿sí? Así que queríamos aprovechar esta oportunidad para hacer énfasis en las oportunidades de negocio que tiene este producto. Ahora sí, continuando con la capacitación y la presentación del producto, además de Diego Sánchez, nos acompaña Federico Novelli, jefe de marketing aquí en FIESA. Como es habitual en nuestras presentaciones, ustedes van a poder realizar consultas y proponer inquietudes. Los invitamos a contactarse en el chat a través del chat con Federico Novelli, así en una pausa las comparte con Diego y pueden ser resueltas, ¿sí? Aprovechar siempre este tiempo que tenemos en contacto con ustedes para recordarles que todos los días viernes a las 11 horas tenemos programadas nuestras presentaciones online, ¿sí? Así que ahora sí, los dejo con Diego Sánchez. Muchísimas gracias. Excelente, Mariano. Muy buenos días a todos. Vamos a dar comienzo entonces a la capacitación. Es importante siempre saber o tener conocimiento, ¿no?, del fabricante de los productos. Y hoy por hoy, como venimos hablando, como bien nos presentó Mariano Fabre, JFL es una empresa, sí, de origen brasileño que es reconocida como el mayor fabricante de energizadores de cercos en Brasil. También está presente en más de 10 países, llevando la seguridad de protección y confianza a cada uno de ellos, ¿sí? Obviamente ofreciendo soluciones de detección e intrusión o bien soluciones de electrificadores para cercos, ¿sí? Es una empresa muy reconocida en Brasil. Hablamos de una empresa que por 14 años consecutivos, sí, ganó un premio muy importante de una revista, sí, que consideraba los
electrificadores de JFL como los mejores de Brasil, ¿sí? Hoy por hoy ya los trabajamos nosotros en Argentina, empieza como importador, ¿sí? Y bueno, es importante saber de que hay una empresa, ¿sí? En Argentina que los respalda y una fábrica, ¿sí? Que también nos respalda a nosotros, para que cada uno de ustedes se sienta tranquilo a la hora de hacer la instalación de alguno de estos productos, ¿sí? Muchas veces, o para aquellos que recién están entrando en el tema de lo que son los electrificadores, está bueno compartir el tema de las normativas y recomendaciones para lo que son las instalaciones de cercos eléctricos. Hay algunos proyectos, pero todavía no hay nada fijo, por así decirlo, o declarado, que, bueno, que prohíban o que regulen, ¿sí? Los cercos electrificados. Sí hay proyectos, pero vamos a hablar de que puntualmente algo que lo regule, sí, por ley, por el momento no hay nada. Pero sí lo que vamos a hacer es tratar de utilizar las buenas costumbres de instalación para lo que serían las normas de instalación domiciliaria, ¿sí? Eso quiere decir de que estaría bueno, ¿sí? Poder utilizar algunas normas como la IEC, sí, que valida todo lo que tiene que ver con la seguridad de instalación para las personas y tiene incumbencia tanto para el electrificador como para el cerco propiamente dicho, ¿sí? Hay otras reglamentaciones, por ejemplo la AEA, sí, que valida todo lo que tiene que ver con instalaciones eléctricas en inmuebles y en particular en el artículo mencionado, que sería el artículo 771-B.9, ¿sí? Em, hace salvedad sobre la norma IEC, donde indica que el cerco se tiene que instalar a un mínimo de 2,5 metros de altura, ¿sí? O sea que el primer hilo que va a estar electrificado tiene que estar a una altura segura, donde una persona normalmente no podría tener un acceso fácil y sencillo como para recibir una descarga, ¿sí? Este, mm, o bien, si uno utilizaría una instalación por debajo de esa altura, es importante instalar una barrera física para impedir el acceso por accidente a los hilos con descarga, ¿sí? El ENRE, en la resolución, sí, 579/96, ¿sí? Eh, lo que va a hacer es citar o establece que si se cumplen las normas internacionales IE, automáticamente se van a cumplir las normas locales IRAM. ¿Qué quiere decir todo lo que acabo de decir? De que el equipo puede ser de que ustedes vean que no hay una etiqueta de IRAM, pero como cumple con las normas internacionales IEC, ¿sí? Vamos a hablar de que prácticamente está validado por IRAM porque las normas IRAM, ¿sí? Tienen como base o como referencia siempre lo que es IEC. Y como los electrificadores de JFL, los que nosotros comercializamos, están bajo norma, ¿sí? Quédense tranquilos que el método de fabricación está bajo regla, ¿sí? Y como bien marcamos, de que cumple con normas IRAM gracias a que cumplen las normas internacionales IEC, ¿está? En conclusión, vamos a hablar de que siempre hay que instalar un electrificador, ¿sí? Que esté bajo normas, eso tienen que tenerlo en cuenta para cualquier tipo de instalación que hagan. Comprarnos los electrificadores JFL les va a dar la tranquilidad de que son equipos normalizados para poder trabajar de forma correcta en Argentina, ¿sí? A la hora de hacer una instalación, esto es recomendable para todo tipo de solución que se haga. Obviamente, un poquito más adelante vamos a ver que hay que tener en cuenta las distancias, cómo se cotiza un cerco eléctrico. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero toda esta introducción en cuanto a normativas, recomendaciones y demás son muy importantes tanto del punto de vista comercial como técnico, ¿sí? Porque es importante saberlo de que ustedes pueden trabajar o van a trabajar un producto, como bien mencionamos, ¿sí? Que está en regla para poder ser comercializado e instalado en Argentina, ¿sí? Algunas recomendaciones para instalar un cerco eléctrico, ¿sí? En un muro medianero es importante que ustedes sepan que lo ideal sería que
que ustedes soliciten autorización al propietario del inmueble vecino, ¿sí? Y que la instalación de los postes o varillas siempre estén, ¿sí?, del lado de la propiedad a proteger. No justo en el medio o no en exteriores, sino siempre del lado interior, ¿está? Y algo también que tienen que tener en cuenta, que nunca deben olvidar, algo muy importante es que el primer hilo que va a tener descargas tiene que estar como mínimo en altura desde el suelo a 2,50 m, ¿sí? Siempre que confeccionar los esquemas del circuito eléctrico, tener un plano de la planta donde se localiza el perímetro, ¿sí?, del cerco, y marcar un detalle, ¿sí?, de la composición de cada uno de los conductores utilizados, las cantidades de varillas y, bueno, los diferentes elementos, ¿sí? Recuerden siempre adicionar a esas carpetas donde ustedes generen para tener toda esta documentación como, como actitud, ¿sí?, de recomendación para una instalación, ¿sí? Tener documentación de cómo está compuesto el cerco en cada una de ellas, y obviamente que el cliente tenga toda esta documentación para si en algún momento alguna entidad le solicita información, puede mostrar de que está todo instalado bajo regla y en condiciones, ¿sí? Las documentaciones o, por así decirlo, certificados están disponibles siempre de la marca JFL, lo cual podemos proveerles a cada uno de ustedes, que son los que comercializan contra el cliente final o revenden al gremio, ¿sí? La documentación está presente para que ustedes puedan siempre suministrarla con cada uno de los productos, ¿sí? Teniendo en cuenta ya lo que hablamos en recomendaciones de instalación, ¿sí? Lo ideal es siempre que se instale bajo normas de instalaciones correctas, ¿sí? O sea, vamos a hacer de cuenta de que fuese una instalación domiciliaria de 220 voltios y tener el recaudo, ¿sí?, de las protecciones o bien de las alturas mínima de instalación para los elementos que quedan expuestos y que son los que van a generar una descarga eléctrica contra esos intrusos, ¿sí?, que quieren acceder a una propiedad, ¿sí? El funcionamiento de los electrificadores es muy sencillo. Trabaja bajo el concepto de descarga eléctrica de alto voltaje, ¿sí?, y de corta duración. Al intruso que intenta atravesarlas va a recibir esta descarga, ¿sí?, el cual es un choque. No es que está constantemente electrificado el alambre, sino que son, como bien dijimos, descargas de corta duración, ¿sí? Estas descargas son disuasivas, pero nunca son letales, ¿sí? El equipamiento adecuado que van a encontrar en FIESA, ¿sí?, siempre va a corresponder a la información que nosotros brindamos. Obviamente que son descargas eléctricas de alto voltaje, pero de corta duración, ¿sí? Recuerden que no son letales, ¿sí? Los equipos, sí, recuerden que están bajo norma. Hay que hablar, sí, y voy a remarcar nuevamente el tema de la correcta instalación, siempre llevando a cabo como guía las normas IEC, sí, y la normativa de la AEA, ¿sí? De todos modos deben instalar de manera tal de que nunca se pueda alcanzar, ¿sí?, los hilos electrificados, ¿sí?, de forma fácil. Eso quiere decir, si una persona está cerca de un alambre electrificado, si levanta sus manos, no tendría que poder llegar, ¿sí?, a tocar alguno de los hilos, ¿está? Cada descarga que genere ante una persona o un elemento que genere una descarga a tierra, ¿sí?, el equipo siempre va a hacer un disparo de alerta, ya sea a través de celular por algunas aplicaciones o bien a través del método de comunicación que ustedes instalen en el electrificador, o bien sonora de forma local, ¿sí? La sonora de forma local es la que está disponible siempre, ¿sí? Y teniendo en cuenta que para poder transmitir a internet van a requerir siempre de una placa adicional o un pequeño accesorio que nos permite tener esa interfaz de comunicación a la nube, ¿está? Fede, acá voy a hacer una pequeña pausa y quería consultar si tenemos alguna pregunta o cuestión de alguno de los participantes. Sí, hay una pregunta de Marcelo que tuvo un problemita, se les desconectaron los auriculares. Quiere que si puede saber si le recuerdes cuál es la altura mínima en la que se instalan los cercos. Excelente. La altura mínima recomendada, ¿sí?, es que el primer hilo se encuentre a no menos de 2,50 m de altura.
Y si los hilos se encontraran a menos de esa altura, es importante tener una barrera, ¿sí? O instalar una a modo de barrera que impida el acceso sencillo a estos alambres electrificados, ¿sí? Por ejemplo, un cerco eléctrico que se instala al ras del piso debería estar protegido del lado interior y exterior, por ejemplo, por un alambrado, ¿sí? Cuando hacen los alambrados olímpicos y dicen, bueno, voy a poner un cerco eléctrico, no se instala sobre el alambrado, sino que se hace, ¿sí? Una fosa entre dos alambrados y en el cerco, el cerco va entre medio de esos dos alambrados, los cuales los dos alambrados hacen de barrera para que nadie pueda tener un acceso sencillo a el cerco propiamente dicho, ¿sí? Y si está a una altura superior a 2,50 m, no es necesario generar ninguna barrera, sí, de protección, ¿ok? Acá otra pregunta de Rubén, posiblemente ya la haya contestado ahora, pero te la presento por la duda. La Sí, altura por mínima supuesto. de 2,5 metros en la AEA se cumple igual si el cable de tierra está a 2 metros y el vivo a los 10 centímetros más arriba, o el primer hilo incluso a tierra debe estar arriba de los 2,5 metros. Normalmente el primer hilo está electrificado y el segundo es como puesta a tierra, ¿sí? ¿Cuál es la idea de esa? De que si por alguna razón tratan de levantar el primer hilo y toca el segundo hilo, se genera una descarga y así eso se produzca una alarma, ¿no? Una alarma sonora y un envío a, por ejemplo, a central de monitoreo o a las aplicaciones. El primer hilo normalmente no es el de tierra, ¿sí? ¿Por qué? Porque la idea es que no puedan pasar por ejemplo, por la pared donde se encuentra instalada, ¿sí? El cerco. Entonces la idea es que el segundo hilo, ¿sí? Sea el que está de puesta a tierra. El primer hilo es el que tiene que quedar siempre a 2,50 m. Algunos clientes han mencionado, si yo pido a todos los clientes que eleven los muros o que eleven las rejas donde voy a instalar el cerco, nunca voy a instalar un cerco, es la respuesta de alguno. Pero bueno, vamos a hablar de que las buenas costumbres y la normativa de instalaciones domiciliaria de electricidad nos indica de que la altura mínima de los conductores debería estar a no menos de 2,50 m y en el caso de estar por debajo, de que tengan alguna barrera, ¿sí? Que impida el acceso a los alambres con choque, ¿está? Fede, decime Perfecto, cómo seguimos. Diego, no hay más preguntas. Bueno, para que se tenga en cuenta el concepto de cómo se hace la instalación, no es que uno genere un alambrado y quedan los alambres, electrifican todo un alambrado, sino que esto tiene un modo de instalación, ¿sí? Se va a generar un lazo, ¿sí? Ese lazo nace en el electrificador y retorna en el mismo. Eso quiere decir de que nosotros vamos a salir con el cable vivo que envía el pulso, va a ser todo un recorrido, ¿sí? Por toda la instalación de donde tendría que estar el cerco electrificado y luego retorna hacia la placa de JFL, ¿sí? De esta forma, un pulso viaja por todo el alambre, ¿sí? Y retorna. No es que el alambre está constantemente electrificado y esta sería la forma correcta de instalarlo. Recuerden, no es que se instalan los diferentes hilos y va hecho todo un puente, sino que se tiene que generar un lazo, ¿sí? Y que luego termina el electrificador. Algo muy importante con respecto a la puesta a tierra es que esta puesta a tierra tiene que ser siempre independiente y no puede ser la puesta a tierra compartida en una instalación eléctrica domiciliaria o de una empresa, ¿sí? Siempre tiene que ser totalmente independiente de la instalación eléctrica que se encuentren existentes en el lugar, ¿está? Esta instalación, o bueno, el ejemplo de imagen que tenemos, pueden ver de que tienen un alambre continuo sin cortes. No es necesario que sea continuo, ¿sí? Se pueden hacer cortes, o sea, uno puede generar el primer alambre, ¿sí? Hacer un corte, un lazo y poner los aisladores, que un poquito más adelante vamos a ver cómo trabajan o cómo se pueden utilizar los diferentes modelos. Y luego lo que hacemos es un pequeño salto, ¿sí? O empalme entre el primer hilo y el segundo para poder retornar y generar este lazo, ¿sí? De retorno al electrificador, ¿está?
Fede, ¿quieres saber si tenemos alguna consulta? Veo que alguien está levantando la mano también. Dame un segundo. Sí, A ver. recuerden, bien, recuerden, Sí. todas las consultas tienen que escribirlas en el chat a Federico Novelli, ¿está? La pregunta es de Ignacio. ¿Y si fueran dos terrazas linderas a más de 2,5 metros? Dos terrazas linderas, ok. Tendría que haber una protección, ¿sí? Si es una terraza donde es transitable por personas, ¿sí? Tendrías que tener una protección para que las personas no tengan acceso simple a tocar el cerco eléctrico, ¿está? Tendrías que tener como un vallado para que sea imposible o muy difícil tocar el cerco electrificado, ¿está? Si es una terraza donde no hay personas que puedan estar caminando, que no sea habitable por peatones o bueno, por animales, ya sería diferente, ¿está? Pregunta de Gustavo. ¿Este sistema es el que llaman el sistema brasilero? Tendrías que expandir un poquito más la consulta. Igual todos los cercos eléctricos normalmente trabajan de esta forma, ¿sí? Tenés una salida y un retorno, ¿sí? Donde vamos a hablar de que hoy por hoy nuestros electrificadores son inteligentes. Ese pulso se está midiendo constantemente, ¿sí? Y si en algún momento, por ejemplo, uno dice, pero esto es fácil de poder saltar, ¿cómo? Y dicen, y bueno, fácil, hago un puente entre el primer hilo y el último hilo, ¿sí? Y corto los alambres y ya está, no queda nada electrificado. Bueno, el pulso que sale desde el electrificador y retorna, el equipo lo analiza, ¿sí? Cuando uno hace la instalación. Y si uno configura el cerco inteligente, o sea, el reconocimiento de perímetro, lo que puede hacer es que si alguien hace un puente, ¿sí? Para poder deshabilitar todo el cerco, va a tomar en cuenta que cambió la modificación, cambió el tramo de alambre y va a generar una alerta sonora, bueno, una salida de disparo y la alerta por celular en el caso que tengan los accesorios, ¿sí? Así que vamos a hablar de que hoy los cercos que tenemos son inteligentes y tienen la capacidad de detectar si el sabotaje del cerco propiamente dicho o bien ¿sí? Las modificaciones que puedan hacer cualquier otro tipo de elemento externo, ¿está? Y así generar una alerta sonora o bueno, una advertencia a través de la aplicación de celular, ¿está? Bien, otra pregunta, en este caso de Miguel. Si se corta un alambre, ¿cuánto tiempo suena la sirena? Eso es programable, puede ser continuo o puede ser por un tiempo específico, ¿está? De todas formas, hoy por hoy estamos en un mundo digital donde la aplicación es fundamental para muchos clientes, ¿sí? Eh, entonces, la placa adicional que nosotros podemos sumarle a nuestros electrificadores para que tengamos un acceso digital o alertas digitales es fundamental hoy por hoy, ¿sí? Pero no es obligación, en ese caso el disparo de sirena es configurable, ¿está? Bueno, no hay más preguntas. Veo que la manita de Rodolfo Romero todavía sigue en pie, pero no tenemos preguntas todavía. Así Ok. que seguí y después vemos. Muy bien. En recomendaciones, sí, por parte del fabricante. O sea, JFL Fábrica nos recomienda las diferentes distancias, sí, entre los elementos de alineación, como son las varillas o los postes. Sí, la gente que está allá hace mucho tiempo tienen otros tipos de referencia en base a lo que sería un poste o una varilla, pero hoy por hoy a nivel general, vamos a hablar que en la jerga se conoce comúnmente como poste donde se va a iniciar la instalación del cerco y que va a soportar la tensión de los alambres y después el poste de final, ¿sí? En el centro van a estar las diferentes varillas, que la función de las varillas es mantener alineados los diferentes hilos, ¿sí? Y también por seguridad para evitar de que se levanten los alambres y se pueda atravesarlos sin generar ninguna alerta. Entonces vamos a tener varillas. Estas varillas o las distancias entre un poste y una varilla o entre varilla y varilla, la fábrica nos recomienda que tenga una distancia de 3 metros aproximadamente, ¿está? Las distancias entre
la base de un muro o una reja y el primer hilo electrificado, la fábrica nos indica que tiene que ser de 10 centímetros como mínimo y como máximo puede ser de hasta 17 centímetros. ¿Está? La idea de esta medida, por así decirlo, de referencia que vamos a tener entre la base de un muro, por ejemplo, y el primer hilo electrificado, es de que no pueda pasar una persona, ¿sí? Por entre medio ¿cómo se llama? Del tapial o del elemento donde va a estar montado el cerco eléctrico y el primer hilo, ¿está? Por eso que la distancia máxima o la altura máxima que podemos hacer es de 17 centímetros y la mínima de 10 centímetros, ¿está? Pueden ver de que tenemos, por ejemplo, esto sería una vista frontal, donde vamos a tener funciones muy simples, ¿sí? El electrificador, ¿sí? Con su puesta a tierra, el cable de super alta aislación, que va a llegar hasta el cerco eléctrico. En el cerco vamos a tener el alambre, que va a transmitir, ¿sí? El pulso por todo el lugar a proteger, y que va a retornar también llegando hasta el cable de super alta aislación, el cual retorna al electrificador. ¿Está? Para lo que es una vista lateral, vamos a hablar, como bien habíamos especificado, que lo recomendable siempre es que el cerco eléctrico, sí, o los barrales y demás, siempre estén montados del lado interior de la propiedad y no del lado exterior, ¿sí? Estas son recomendaciones que nos da siempre la fábrica y que hoy por hoy son buenas costumbres de instalación, ¿sí? Todo esto que estamos viendo pueden encontrarlo en el manual oficial de JFL, el cual lo pueden descargar de nuestra página o bien también de la página oficial de JFL de Brasil. Fede, quería saber si tenemos alguna consulta hasta aquí, porque ya vamos pasando ahora a, bueno, a los diferentes productos luego de las recomendaciones y de las normativas, bueno, que se aplican para lo que sería una instalación, ¿sí? No, Diego, no hay nuevas preguntas por ahora. Bueno, los electrificadores JFL van a ser todos inteligentes y podemos sumar un poco más de inteligencia gracias a una interfaz de comunicación. Esa interfaz de comunicación que podemos instalar en cualquiera de nuestros electrificadores nos permiten trabajar con una aplicación para dispositivos móviles que se llama ActiveMobile V4, ¿sí? Esta aplicación tiene la capacidad de poder recibir notificaciones y alertas, ver el estado de nuestro electrificador, armar una zona, armar el electrificador, desarmar, ¿sí? Y es una aplicación que es totalmente gratuita. El cliente no tiene que abonar ningún plus, ningún adicional, lo único que necesita es la interfaz de comunicación, que sería la placa Wi-Fi o que nos otorga un puerto de comunicación o de conexión RJ45, ¿sí? La aplicación es gratis, la pueden descargar de cualquiera de las tiendas, ya sea para sistemas operativos Android o iOS, los famosos iPhone o iPad, sí, puede trabajar tanto en celulares como en tablets. Teniendo en cuenta que tenemos una aplicación gratuita, ya las recomendaciones de instalación, ahora vamos a ver los dos modelos, ¿sí? De electrificadores de la línea SR18, ¿sí? El primer modelo va a ser el SR18 Plus y el segundo modelo va a ser el SR18i Plus, ¿sí? ¿Qué diferencia vamos a tener entre uno y otro? Bueno, las diferencias son notables en cuanto a el lugar donde se van a implementar. Normalmente el SR18 Plus se adapta perfectamente a cualquier instalación a nivel residencial y en distancias que no superen los 3 kilómetros, ¿sí? 3 kilómetros de cableado o de alambre total. Recuerden que habíamos visto cómo se hacía una instalación de electrificador y cuando hablamos de alambre total es del recorrido total, ¿sí? Desde el electrificador y el retorno. Eso quiere decir de que sería el cableado lineal de toda la instalación. Por ejemplo, si ustedes tienen un muro que sería, por ejemplo, de 100 metros, y esos 100 metros va a estar compuesto por 4 hilos, ¿sí? Que el electrificador tiene que hacer un recorrido total. La distancia total de alambre que tendrían sería aproximadamente de unos 400 metros de alambre, ¿está? ¿Por qué? Porque son 100 metros
y esos 100 metros de alambrado que se van a generar con el cerco eléctrico van a ser de 4 hilos, ¿sí? Esos 4 hilos por 4 nos da un total de 400 metros, lo cual un electrificador SR, si se adapta, SR18 Plus, se adapta perfectamente. ¿Por qué? Porque con un alambre de 0,6 milímetros pueden hacer 1600 metros, ¿sí? Y utilizando el alambre que pueden comprar en Fiesa, que es de 1 milímetro aproximadamente, pueden hacer hasta 3000 metros. Por eso hablamos de que el SR18 Plus se adapta perfectamente a casi cualquier solución, ¿sí?, de uso residencial, ¿sí? Todos los electrificadores incluyen siempre un control remoto, ¿sí? Recuerden que como adicionales, sí pueden poner algunos accesorios como sirenas o bien algo muy importante y necesario es una batería para que el electrificador, si hay un corte de energía, siga funcionando, ¿está? Es compatible con celulares siempre y cuando tengamos la placa o el accesorio de interfaz, ¿sí?, ME05WB. Esta placa se conecta dentro del gabinete del electrificador y va directamente a la controladora para otorgarnos una interfaz RJ45 y conectar un router, o bien para conectarlo al Wi-Fi que esté presente en nuestro cliente, ¿está? La tensión es regulable y podemos hacer ajustes de 12.000 voltios, 15.000 o hasta 18.000 voltios de choque, ¿está? La energía, sí, que puede generar de un choque eléctrico es de 0,5 joules. El equipo va a generar un pulso, ¿sí? 50 pulsos por minuto. Eso quiere decir de que, recuerden, el alambrado no va a estar todo el tiempo electrificado, sino que van a correr pulsos. Eso quiere decir que si una persona, un intruso, toca uno de los hilos, se le va a generar una descarga, el cual va a impactar para disuadir y evitar de que ingresan a una propiedad, por ejemplo, ¿está? Van a tener algunas adicionales y el electrificador SR18 o el SR18 Plus vienen con ese adicional que va a ser una entrada de zona. A esa entrada de zona es una entrada de zona de panel de alarma. ¿Por qué? Porque nuestro electrificador va a tener dos modos de trabajo. Como electrificador propiamente dicho y como un sistema de panel de intrusión, ¿sí?, o un panel de alarmas integrado de una entrada, ¿sí?, o una zona. También vamos a tener una salida de sirena para poder conectar un elemento sonoro, una salida para monitoreo, el cual puede ir conectada a la entrada de zona de un panel de alarmas de tercero de cualquier marca, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos trabajar con Paradox, bien, o con Hikvision. Cualquiera de las dos marcas que nosotros comercializamos pueden utilizarla para conectarse y recibir alertas o enviar alertas a una central de monitoreo. Pero no es obligación tener un sistema en paralelo, ¿está? La alimentación va a ser directamente a 220 volt, ¿sí? Es posible instalar una batería de 12 volts 7 amperes, tiene el gabinete y el alojamiento perfecto para poder alojarla dentro del mismo gabinete, ¿sí? Y recuerden que todos nuestros electrificadores cumplen con la normativa, ¿sí?, de IEC, ¿sí?, que es una norma internacional que nos ayuda a poder trabajar y saber de que estamos tranquilos utilizando un equipo que está avalado por IRAM y por la norma internacional IEC, ¿está? El siguiente modelo, recuerden, este es para uso residencial. El siguiente modelo es el SR18i Plus. Y la diferencia grande que vamos a tener entre el modelo para uso residencial a este modelo que es para uso industrial es la distancia que nos permite hacer de cableado total para lo que sería el alambre. Con un alambre fino de 0,6 milímetros nos permite hacer hasta 5000 metros, ¿sí? Pero utilizando el alambre que pueden comprar en Fiesa, ¿sí?, pueden llegar hasta los 1200 metros, que serían prácticamente, 12.000 metros, que serían prácticamente 12 kilómetros. Eso quiere decir que pueden hacer 10 kilómetros de alambrado sin ningún problema. Recuerden que dependiendo de la cantidad de hilos, ¿sí?, que tengan, eso lo tienen que multiplicar para saber el total de alambre que van a tener en el recorrido y así ver cuál de los modelos ajusta perfectamente a las necesidades de cada instalación, ¿sí? Así que de esa forma se puede seleccionar un producto. ¿Cómo? Sabiendo qué distancias es y cuántos hilos vamos a utilizar. Si ustedes van a tener un muro de 100 metros y quieren tener un muro con una protección de 10 hilos, lo que van a hacer es multiplicar
esos 100 metros por 10 y van a tener, ¿sí?, el total de alambrado, ¿sí?, para ver luego si les conviene utilizar un SR18 o un SR18 Plus, ¿sí? Recuerden, para cualquiera de las dos versiones, ya sea la versión para uso industrial o uso residencial, siempre tienen la posibilidad de utilizar el accesorio ME05W para que tenga una interfaz de comunicación a la nube, ¿sí? La interfaz nos proporciona el acceso desde celular y poder recibir las alertas de forma gratuita. Recuerden que ambas soluciones siempre vienen con una entrada de zona para poder instalar un sensor, sí, y con salidas de sirena o salida de monitoreo, el cual la salida de monitoreo normalmente se conecta a la entrada de zona de un panel de alarmas. Federico, quería saber si tenemos alguna consulta. Recuerden que todas las consultas que tengan con respecto a lo que estamos viendo en pantalla deben escribirlas por el chat a Federico Novelli. Sí, hay una pregunta de Cristian. ¿Por qué no intercalan alambres de tierra en los dibujos? Porque estaríamos sumando más información a lo que es la introducción, ¿sí? Primero, cuando explicamos la solución, es que una persona o cualquier usuario pueda ver cómo es el recorrido de una instalación de cerco eléctrico. Y luego uno puede, bueno, sumar, ¿no? De intercalar entre cada uno de los hilos o cada dos hilos, sí, un cable de puesta a tierra, que eso ya sería un poquito más avanzado y que normalmente lo charlamos en la charla de configuración o recomendaciones técnicas, ¿sí? Hoy estamos viendo una charla comercial de introducción para que cualquiera de los usuarios o bueno, los participantes, ya sean comerciales o técnicos, tengan en cuenta las funcionalidades o recomendaciones básicas y que vean cómo es una solución. Y que no es difícil instalar, sino que es algo sencillo. Después, si uno quiere sumar seguridad o elementos de disparo, ya después es otra cosa y uno puede ir avanzando sobre cada proyecto. Pero lo básico es importante saberlo, ¿sí? Y que sea sencillo, por eso es que los diagramas que mostramos hace un momento, sí, no incluyen ese cable adicional, sí, para generar ese tipo de alertas por disparo o bueno, que algunas soluciones tienen, ¿sí? Bien, otra pregunta. ¿Hay versiones con monitoreo de corte en circuito de tierra, loop? Hay monitoreo para lo que es la parte del electrificador, ¿sí? El sistema lo que hace es medir el pulso, ¿sí? Y en el momento que se interrumpe esa conexión o que cambia la velocidad de respuesta, se genera un disparo de alerta, ¿está? Bárbaro, no hay más preguntas. Muy bien, continuamos. Estos son los electrificadores, recuerden dos modelos, SR18 y SR18i Plus, ¿sí? Cualquiera de los dos pueden ser siempre utilizados en cualquier tipo de instalación, pero tengan en cuenta que el SR18 Plus sí es la versión para uso residencial y vamos a hablar de uso industrial para distancias muy largas, ¿sí? Vamos a hablar que sería el 18i Plus, ¿sí? En lo que son accesorios o adicionales, pueden tener, por ejemplo, controles remotos. Esto es muy delicado. Muchos dicen, ¿puedo ponerle 7 controles remotos al electrificador? Y la verdad es que es un electrificador. La idea no es un panel de alarmas donde hay que entregar el control remoto a 7 personas que cada vez que ingresen presionen el botón de desarmado. La idea es que el electrificador esté armado, por así decirlo, las 24 horas, ¿sí? Y de esa forma tengan un lugar seguro. Controles remotos pueden tener 1, 2, 3, ¿sí? Pero lo ideal es que tengan uno, ¿sí? Y que haya un responsable de ese elemento, ¿sí? Y que el electrificador se desarme cuando haya que hacer algún mantenimiento, poda de ramas, ¿sí? Mantenimiento en el muro o en el propio cerco, y que se utilice un control remoto para desarmar. La aplicación prácticamente se usa para que reciban las alertas, ¿sí? Pero la idea es no estar armando y desarmando. Bueno, si viene tal vez el jardinero y tiene que podar árboles o ramas, la aplicación la verdad es que facilita mucho el uso, sí, de armado o desarmado. Pero bueno, tener el control remoto o tener un control remoto adicional también es una muy buena opción, ¿sí? Los controles remotos son por RF, se conectan directamente al electrificador y programarlos es muy fácil y sencillo, ¿sí? Así que recuerden que todo lo que es cerco eléctrico,
hasta ahora, ustedes, para aquellos que nunca trabajaron, pensaron que era algo muy difícil, y la verdad es que no. Es algo sencillo de instalar y de configurar. Agregar un control remoto también es algo muy fácil y sencillo, y se presiona un botón en el control remoto y un botón en la controladora del electrificador, y prácticamente uno ya puede ir linkeando cualquier control remoto, obviamente de JFL, ¿sí? Para aquellos que quieran comprar un control remoto adicional al que ya está incluido en el electrificador, el código es TX4R, ¿está? Seguimos con otro accesorio. Lo mencioné varias veces y hablamos del accesorio ME05WB larga. Este accesorio nos permite tener una interfaz de comunicación a la nube del electrificador, ¿sí? Con nuestro router, y que pueda salir a internet, ¿está? La conexión que utiliza es siempre P2P y se utiliza la nube de JFL. Esa nube ustedes tienen acceso siempre, el cual pueden registrarse, ¿sí? Con su cuenta de usuario y contraseña de correo de Gmail o, bueno, de un correo electrónico, y linkear su electrificador de forma fácil y sencilla. Esta interfaz nos proporciona un puerto RJ45 y puede trabajar con redes Wi-Fi de 2.4 GHz, ¿sí? Federico, quería saber si tenemos alguna consulta. La interfaz es muy sencilla, y en el gabinete ya viene el alojamiento para poder instalar esta placa y interconectarla con los cables de accesorios que ya vienen incluidos, ¿está? No, señor, no hay nuevas preguntas. Muy bien. Un accesorio muy importante para los técnicos es el cable de programación USB TTL. Este cable de programación les permite tener una interfaz de conexión del software LinaCloud, ¿sí? Contra el electrificador, y de esta forma ustedes pueden configurar algunos parámetros que son necesarios, por ejemplo, en el caso del Wi-Fi. En el caso del Wi-Fi, la placa no viene con un botón para WPS, sino que es necesario configurarla. Así que para poder configurar esa placa, vamos a requerir siempre del cable USB TTL para que nos otorgue una interfaz de conexión entre computadora y nuestro electrificador, ¿sí? Complementos, sí, como sirenas y baterías. ¿Qué tipos de sirenas puedo utilizar? Bueno, pueden utilizar la SE400, SL400, SL150, o sea, sirenas que son para exterior o semi-intemperie. Las baterías, sí, recuerden que siempre viene con un alojamiento para que ustedes puedan instalar la batería dentro del electrificador. Por las dudas indico de que el gabinete del electrificador no es apto para exterior. Eso quiere decir que si ustedes quieren instalar electrificador en el exterior, sí va a requerir de un gabinete estanco. De todas formas, si ustedes dicen, pero ¿y cómo hago para saber con los LUT de Acuse si está armado o no? Bueno, viene una interfaz para poder conectar un LED, sí, al exterior, y poder conectar esa caja estanca con información. Algunas cajas estancas vienen con su LED, sí, o el alojamiento para LED, para que uno pueda conectarlo, ¿está? Fede, ¿querés saber si tenemos alguna consulta hasta aquí? Sí, Diego, entró dos preguntas entraron. Muy bien. Una de Federico, que es, en ese accesorio, ¿se le Sí. puede agregar un chip de celular 4G? En esos accesorios. Por ahora no está disponible en Argentina el comunicador 3G 4G, ¿está? Sí vamos a tener disponible el comunicador o la interfaz RJ Wi-Fi, al cual, si es por RJ, podrías conectar tal vez un router que tenga integrado comunicación 3G y que pueda salir a la nube, ¿sí? Pregunta de Gustavo, ¿hay un software para la configuración al conectarlo a la PC? Sí, por supuesto. Hay un software que se llama LinaCloud, que eso lo pueden descargar de nuestra página web o bien de la página oficial, ¿sí? No hay más preguntas. Bien. Continuamos. Recuerden que los electrificadores, cualquiera de los dos modelos, SR18 o SR18i Plus, vienen con una entrada de zona, ¿sí? A esa entrada de zona, ¿qué podemos conectar? Por ejemplo, un sensor para exterior de G85. De esa forma, ustedes podrían tener un patio, ¿sí? Donde van a estar protegiendo el exterior o el borde, ¿sí? Con el electrificador, y el interior, ¿sí? Con un DG85. Este sensor es apto para exterior
puede ser alimentado directamente desde, desde el electrificador. Sí, y recuerden también para una fácil instalación en exteriores, utilizar el soporte SB85. ¿Sí? Es un PIR apto para exterior con doble PIR y doble elemento. Vamos a tener una solución de antimascotas de hasta 40 kilos y vamos a tener una cobertura muy, pero muy buena. Hablamos de una cobertura de 10 a 12 metros, ¿sí? Para lo que sea con antimascotas y detección de intrusión. Así que es un complemento muy, pero muy bueno, además de los que ya estuvimos viendo, como por ejemplo la placa de red que viene interfaz RJ Wi-Fi y sumando un sensor de exterior para complementar la solución, ¿sí? Voy a remarcar que aquellas alertas que lleguen a la aplicación celular por choque eléctrico va a ser identificable en la aplicación. O si es por un sensor de entrada de zona, también va a ser identificable en la aplicación. Cuando reciban, van a indicarle, el sistema le va a indicar qué es o qué fue lo que disparó el cerco. ¿Está? Recuerden que mencioné en la parte de instalación donde la fábrica nos recomendaba tener entre varillas y postes una distancia de 3 metros, ¿sí? Aproximadamente. Si ustedes dicen yo instalo una varilla cada 4 metros o cada 5 metros, bueno, eso es experiencia de cada uno de ustedes, pero recordemos de que la fábrica nos recomienda que se instale una varilla cada 3 metros, ¿sí? De distancia entre sí, entre cada una de ellas, ¿sí? Vamos a tener diferentes soluciones ya prediseñadas. Ustedes pueden encontrar las varillas PT4 o PT6 que ya vienen armadas con las distancias adecuadas entre cada uno de los hilos, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, PT4, ¿sí? Voy a mencionar algo que hace un ratito uno de nuestros colegas que está tomando el curso, sí mencionó sobre un quinto hilo, ¿sí? O un hilo adicional que es de puesta a tierra. En este PT4, PT6, vamos a hablar de que PT4 es una varilla de 4 hilos más 1, ¿sí? Ese 1 adicional es para pasar una puesta a tierra, ¿sí? Y que si alguien trata de levantar los alambres y que se toquen entre sí y llegan a hacer una descarga a la tierra, va a generar un disparo, ¿está? PT6 es una solución de varilla de 6 hilos electrificados más 1 que podría llegar a ser el de puesta a tierra, ¿sí? Si alguien trata de juntar todos los alambres y tocan el de puesta a tierra, va a generar un disparo, ¿sí? Obligado en la central electrificadora, ¿está? Estas dos soluciones nos facilitan la instalación. Eso quiere decir que ustedes lo que necesitan aquí es una soldadora para soldar esto en una reja o bien los herrajes, por ejemplo, Omega para poder amurarlos a una pared. Recuerden que cuando ustedes amuren este tipo de elementos, siempre tienen que estar del lado interior de la propiedad que hay que proteger siempre, ¿está? Estas varillas ya están armadas, tienen las distancias adecuadas y recuerden que la función de las varillas es mantener los hilos alineados y evitar de que una persona pueda atravesarlos abriéndolos entre sí. ¿Está? Para aquellos usuarios que quieran personalizar instalaciones o bien necesiten adaptar la instalación a ciertos parámetros, existen diferentes accesorios. Donde ustedes pueden elegir qué tipos de elementos utilizar, ¿sí? Si quieren amurar el alambre directamente a la pared o a un hierro o a una madera, hay diferentes accesorios para comenzar la instalación. Y ahí ustedes entran a nuestra página y empiezan a buscar todos los accesorios que hay para cerco eléctrico, es decir, tantos accesorios, ¿para qué sirve cada uno? Bueno, ahora vamos a explicar ¿sí? Cómo se utiliza cada accesorio, ¿sí? Y que, bueno, no es necesario todos los accesorios. Si ustedes van a hacer una instalación de alambre sobre pared o sobre, o sobre un poste firme, pueden utilizar tranquilamente el aislador APL1, ¿sí? Es un aislador que nos sirve para poder pasar alambre electrificado y que esto queda murado a una pared o a un elemento firme, el cual va a soportar la tensión o el tensionado del alambre en todo su recorrido, ¿sí? Otra solución puede ser APL2. Este APL2 nos permite poder hacer una instalación en un perfil de hierro tipo T o tipo L, ¿sí? E insertar esa solapita de un hierro tipo L y perforarlo para pasar un pin lock y que quede firme sobre el hierro
que esté en tipo L o tipo T, ¿sí? Y del otro lado vamos a tener un pin lock para poder amarrar el alambre electrificado y que siga su recorrido, ¿está? Estos dos elementos nos permiten tener, por así decirlo, un inicio en la instalación, ¿sí? Y después vamos a continuar con otros accesorios intermedios. Remarco, si ustedes van a utilizar las varillas PT4 o PT6, estos accesorios que están en el centro, el AWP o el Aro 1 o Aro 2, no van a ser requeridos si utilizan las varillas ya diseñadas, ¿está? Sí van a necesitar normalmente en las instalaciones APL1 o APL2, que es donde, donde va a iniciar la instalación y que tienen que soportar ¿sí? El tensionado del alambre que se va a electrificar. El APL1 o APL2 se puede utilizar en los postes que van a soportar, recuerden, la tensión de tirada de cable de un lado a otro y pueden iniciar y terminar con este mismo elemento, o sea, con un APL1 o un APL2. Por ejemplo, si tienen un hierro en L para hacer una curva, pueden llegar con un APL1 y en la curva poner un APL2 para agarrarlo al hierro, ¿sí? O bien, si no quieren cortar el alambre y no hacer ningún empalme, pueden iniciar con el APL1, pasar por las varillas y llegar a un Ari 2 y al cual nos permite poder hacer una curva ¿sí? de 90 grados sin necesidad de cortar el alambre, ¿está? Ahora, teniendo en cuenta para qué sirve un Ari 2, que es para hacer una curva de 90 grados, por ejemplo, tenemos en cuenta, por ejemplo, AWP o Aro 1 o Aro 2. AWP es un aislador, ¿sí? Tipo W, que nosotros tienen dos muecas enfrentadas para poder pasar el alambre por dentro, ¿sí? La idea de estos aisladores no es sostener fuerza, ¿sí? No tienen que hacer fuerza ni tensión. La idea de los aisladores es que ustedes pueden utilizar una varilla de madera, una varilla de aluminio, tipo caño estructural, pero en aluminio o de metal, y ustedes puedan pasar el alambre y que quede totalmente aislado. En el caso de los aros, ¿sí? El aro 1 o el aro 2, vamos a hablar de que el aro 1 tiene un tornillo, el cual puede ir roscado directamente sobre madera, o bien el aro 2 tenemos un tornillo pasante con una tuerca para poder afirmar anillo, ¿está? Recuerden que estos accesorios que están en el centro es equivalente a poder personalizar una varilla y crearla ¿sí? con un elemento que ustedes quieran. Recuerden que el AWP puede instalar sobre madera, el aro 1 puede instalar sobre madera, o por ejemplo el aro 2 puede instalarlo sobre metal si está haciendo un agujero pasante. El AWP también podríamos instalarlo sobre metal, utilizando tal vez unos remaches, ¿sí? Y que queden directamente sobre un perfil de hierro o de aluminio, ¿está? Así que estos son varios de los elementos que ustedes cuando entraban en la lista de precio o cuando entran a hoy por hoy a nuestro catálogo de productos en la página web, van a ver cantidad de productos y dicen, ¿cómo utilizo cada uno? Bueno, ya tienen en cuenta que APL1, APL2 se usan para poder afirmar sobre una pared o una superficie o bien sobre un elemento que tenga una mueca tipo lo que serían hierros en perfiles en L, ¿sí? O en T. Los AWP o los Aro 1, Aro 2 se utilizan para generar varillas personalizadas en el caso de que ustedes no quieren utilizar las PT4 o PT6. Y el Arie también no es obligación utilizarlo, pero si no quieren cortar el alambre y quieren hacer una curva de 90 grados, sí van a utilizar el Arie 2 por cada uno de los hilos. Tenemos nuevos accesorios de nuestra marca de Fiesa, que van a ser de la marca Deluxe, ¿sí? Nos da un orgullo enorme poder compartir con ustedes productos de alta calidad y de muy bajo costo, ¿sí? Hablamos de diferentes modelos, estos códigos son puntuales, vamos a hablar de que los productos que estamos viendo en pantalla nos permiten generar una solución ¿sí? muy parecida a lo que veíamos recién. ¿sí? Anteriormente habíamos visto que podíamos utilizar los APL1 o APL2 ¿sí? para iniciar una instalación, y acá tenemos un modelo parecido ¿sí? para poder generar la misma instalación, de generar un poste con un aislador sí que nos sirva para firmar y tener una contención del elemento a electrificar. ¿sí? DL-AFP va a ser un aislador, ¿sí? Completamente
de alta calidad y que se venden en bolsas o pack, ¿sí? De 50 unidades, el cual viene completo, ¿sí? Viene el aislador más su tuerca y su cuerpo completo para poder instalar a donde ustedes necesiten, ¿sí? Esto va a ser de poder vender una solución muy económica comparado contra los otros accesorios que vimos. Para aquellos que ya están acostumbrados a utilizar los APL o los AW, ¿sí? O el ARIE, ¿sí? Van a poder tener una alternativa mucho más económica y competitiva con este tipo de aislador que se venden en paquetes de 50 unidades, ¿sí? Otra solución puede ser el DL-AR, ¿sí? Otra solución que nos permite tener un anclaje, ¿sí? Sobre un elemento que se pueda firmar sobre madera o sobre pared y vamos a tener elementos de sujeción, ¿sí? De metal, ¿está? Este paquete viene de a 10 unidades y también nos va a ofrecer ese paquete tener un precio muy competitivo comparado contra otras soluciones. Y el reemplazo del ARIE 2, que sería como el ariete, sí vamos a tener el DL-AF. Esta solución nos permite tener una curva, ¿sí? De 90 grados sin necesidad de tener que cortar el alambre, ¿está? Este producto viene en paquete de 50 unidades y pueden comprarlo a un precio muy, pero muy bueno, ¿está? Tenemos en pantalla un pequeño ejemplo de cómo se podría utilizar, por ejemplo, el DL-AFP. Es importante a veces ver una imagen, ¿sí? De cómo se podría utilizar cada accesorio y pueden ver de que este equipo soporta, ¿sí? De poder iniciar una instalación, hacer el nudo, ¿sí? De alambre o el crimpeado con un tubo, ¿sí? Y continuar con la instalación hasta la otra punta. Y en la otra punta, sí, afirmar el aislador y cerrar la instalación completa. Obviamente en el centro irían los diferentes varillas o accesorios que utilicen para fabricar varillas personalizadas o bien los PT4 o PT6, ¿sí? Fede, quería saber si tenemos alguna consulta. Así es, hay Muy unas bien, cuantas consultas. La excelente. primera de Rubén. Confírmame porque no sé si entendí bien. El gabinete original no es ni estanco ni de intemperie. El gabinete original no es apto para intemperie, ¿está? Sí o sí es necesario, ¿sí? Instalarlo en un gabinete apto para exterior, ¿está? Bien, segunda pregunta. ¿Hay alguna solución para levantar más a los hilos? Por ejemplo, pasar un portón que está más elevado al tapial. Perdón, ¿podrías repetirme esa pregunta? Básicamente, si se puede si se puede levantar más a los hilos, por ejemplo, en el caso que haya un portón que interrumpe el andamento lineal y uno tiene que pasarlo por arriba, digamos así. Claro, tendrían que ser aéreos, ¿sí? De todas formas, hay que ver de que quede instalado de forma correcta, ¿sí? Cuando digo esto, tiene que ver mucho con el tema de que no pueda pasar alguien por esa zona, ¿está? Bien, pregunta de Gustavo, ¿en qué caso conviene cortar los alambres y en cuáles hacer un recorrido continuo? Eso tiene que ver con experiencia y en algunos casos es fácil hacerlo y en otros casos no. Siempre tiene que ver con la facilidad de instalación, ¿sí? Si para el instalador le va a ser más fácil hacer una curva, ¿sí? Tal vez requiera de menos elementos. ¿Por qué? Porque en base a eso después ustedes tal vez no tienen que hacer un nudo, un puente, requerir ciertos accesorios. A veces evitar hacer un corte y hacer una curva, ¿sí? Ayuda a que en algunos lugares no tengan tal vez pérdidas de chispa por algún elemento que haya alrededor o por donde pase el alambre, ¿está? Perfecto, Diego, no hay más preguntas. Continuamos. Como bien pueden ver en pantalla, tenemos un pequeño ejemplo de un aislador, ¿sí? Que está instalado sobre un poste de madera, ¿sí? Y que puede soportar la tensión del alambre hacia el otro extremo, ¿está? DLAR va a ser esa solución que nos permite tener una instalación segura. Ahora pasamos con algunos accesorios que se pueden utilizar para varilla, ¿sí? En este caso vemos el DL AIP,
que es muy parecido a otros accesorios que ya vimos. Recuerden que los accesorios para varillas no soportan, ¿sí?, lo que sería tensión, sino que el alambre lo único que tiene que hacer es pasar por entre medio de los dientes del aislador para mantenerlos alineados en todo el recorrido de nuestro cerco eléctrico, ¿está? Al igual que el DLAA, que es parecido a los aros. Recuerden, los aros tienen un formato muy parecido, ¿sí?, que es un ojal, por donde el alambre solamente tiene que pasar por dentro, ¿sí? Y de esa forma mantenerse alineado durante todo el recorrido. ¿Por qué tenemos estos accesorios? Esto hacen de que sean más económicos adquirirlos. Por ejemplo, el DLAIP viene en pack de 50 unidades y el DLAA va a venir en pack de 25 unidades, pero a precios muy, pero muy competitivos, ¿sí? La idea de vender estos accesorios es de que ustedes puedan tener una instalación más económica y bueno, pueden hacerlo sobre elementos sí personalizados siempre, ¿está? Cuando hablo de personalizados, podrían usar varillas de madera y que queden con cierto estilo en el recorrido de toda la instalación, ¿sí? O bien varillas de metal, podrían ser estructuras de aluminio que tienen otra vista y que, bueno, que suman un diseño diferente a cualquier otro tipo de solución. Un pequeño ejemplo de cómo se puede utilizar el DLAIP. Pueden ver que va con un tornillo pasante, que el alambre solo pasa entre medio de los dientes del aislador, ¿sí? Pueden ver acá el pequeño uso del DLAA, ¿sí?, que es un anillo por donde el alambre solamente pasa, ¿sí?, y puede tal vez alivianar un poco el peso que genera el alambre en todo el recorrido, ¿sí?, de nuestro cerco eléctrico. Eso va a evitar, por ejemplo, las varillas y este tipo de accesorios, evitan de que el alambre con su propio peso generen una comba, ¿sí?, o bueno, una panza, ¿sí?, sobre su propio peso, y que se mantengan todos los hilos alineados siempre, ¿está? Otros ejemplos que vamos a tener va a ser el DLAI, ¿sí?, o el DLAP o DLAT, ¿sí? Estas soluciones también se pueden utilizar en varillas. Los más recomendables, ¿sí?, son los que se van a utilizar de acuerdo a cada solución, ¿sí? Si necesitan hacer una solución a nivel rural, pueden utilizar tranquilamente los DLAP, que son muy, pero muy económicos, es la mínima expresión, y se pueden fijar tan solo con un pequeño clavo galvanizado, ¿sí? Después tienen otras soluciones, sí, que también nos permiten trabajar en distancias largas y que son muy económicos. Por ejemplo, el DLAI va a ser un paquete de 50 unidades y se va a fijar sobre cualquier superficie prácticamente plana, ¿está? El DLAP puede adaptarse perfectamente a superficies planas o como si fuesen circulares y demás, ¿sí?, para poder utilizarlos sin problemas. Y después tenemos una adaptación para lo que serían varillas, donde en el centro viene con una perforación donde ustedes pueden pasar una varilla, ya sea de metal, de hierro, ¿sí?, y que puedan adaptar este pequeño aislador de varilla y hacer una varilla personalizada. Ahora vamos a ver unos pequeños ejemplos en imágenes, ¿sí?, de cómo se utiliza cada uno de los aisladores. Acá pueden ver de que hicieron una instalación muy prolija con remaches, ¿sí?, directamente sobre un caño, y hicieron una instalación correcta, ¿sí? Recuerden que al ser un aislador para varilla, el alambre solo debe pasar por el medio y esto no va a ejercer ningún tipo de fuerza, ¿está? El siguiente pueden ver que se utilizó un clavo galvanizado directamente para instalarlo sobre un lugar específico. Y pueden ver acá el otro modelo, ¿sí?, que uno puede utilizar varillas roscadas, ¿sí?, o bien, como pueden ver acá, un elemento de hierro estructural, ¿sí?, el DLAT nos permite tener una instalación correcta en cualquier lugar y con cualquier tipo de elemento, siempre y cuando quepan sobre nuestra medida, que puede ser de 5 a 14 milímetros, ¿sí?, de diámetro, el elemento que va a pasar por entre medio de este aislador, ¿sí? Federico, quería saber si hasta aquí tenemos alguna consulta con respecto a los elementos que estuvimos viendo para poder utilizar en varillas o en postes. Si no, vamos a continuar. Recuerden, todas las consultas deben hacerlas directamente a Federico Novelli, escribiendo las consultas en el chat, ¿sí? Vamos Acá con estoy, otro. Diego. Muy bien, Perdón, se había trabado un segundo. no hay problema.
Pregunta de Gustavo, ¿qué diferentes alambres se pueden usar? Muy buena pregunta y después de esta imagen que estamos viendo vamos a mostrar los diferentes elementos disponibles para poder continuar o complementarios a nuestra instalación de cerco eléctrico, ¿sí? Estamos viendo por partes, primero el electrificador, bueno, obviamente las recomendaciones, los electrificadores, accesorios que podemos sumar a nuestro electrificador, elementos como que se utilizan para hacer los postes de instalación, las varillas, y continuamos ahora con elementos complementarios, como por ejemplo los tubos CTC o CTA, que son para hacer crimpeado y no tener que estar haciendo el famoso rulito ¿sí? Sobre el mismo alambre. Esto nos ayuda a tener una instalación mucho más prolija. Va a ser un poquito más caro porque va a sumar unos centavos de dólar ¿sí? Cada uno de los tubos, pero va a dejar una instalación perfecta, ¿sí? Donde ustedes vienen con la crimpeadora, ¿sí? Hacen el lazo, ponen el tubo, ¿sí? Y lo crimpean y ya está. Al igual que los CTA para hacer un empalme. Ponen el alambre ¿sí? Sobre el que ya está tensado, luego insertan el alambre del puente, crimpean y ya tienen hecho un puente perfecto. Sin posibilidad de que salga ninguna chispa, porque hacemos que las puntas de los alambres siempre queden dentro del tubo, y de esa forma se reduce en gran manera los fallos de que muchas veces tienen en algunas instalaciones, de que por una punta que queda de resorte o de un alambre que no fue bien apretado sobre el mismo cuerpo, genera tal vez un salto de chispa a algún elemento que hay cercano, ¿sí? El CTA o el CTC nos ayuda a que las puntas del alambre siempre queden cubiertas y se minimice el riesgo de salto de chispa a otros elementos que puedan llegar a estar cercanos al cerco, ¿sí? Hay otros accesorios, esto nos va a ayudar a hacer los empalmes, ¿sí? O bien a cerrar los lazos, ¿sí? Para poder hacer los anclajes del alambrado. Un complemento van a ser los resortes, ¿sí? Estos resortes nos ayudan a que con el tiempo el calor que genera dilatación en el alambre o el frío que genera contracción se compense de forma automática y que los hilos de nuestra instalación de cerco eléctrico siempre queden perfectos alineados. Ese complemento que ayuda a que todos los hilos queden perfectamente alineados van a ser los resortes. El SC-R nos va a ayudar a que en instalaciones de menos de 200 metros tengamos los hilos completamente prolijos siempre. Y en instalaciones superiores a 200 metros ya es necesario utilizar el RES 1, que es un resorte un poco más fuerte, ¿sí? Y más duro para poder soportar distancias superiores a los 200 metros, ¿sí? Para esas distancias largas, trabajar con los guantes y hacer una tensión manual a veces puede ser difícil. Y ahí es donde entra en juego este accesorio que es el tensor o el TEN 1, que es un tensor de manivela, sí que nosotros nos permite tener en una de las puntas el resorte y en la otra punta podemos tener el tensor, que viene con un pequeño cricket y una manivela, donde nosotros vamos a girar esa manivela para ir tensando el alambre, ¿sí? Y que tengamos la compensación con el resorte de una de las puntas y con el tensor en la otra punta, ¿sí? Y de esa forma tener una instalación mucho más fácil y sencilla y no tener que estar trabajando a mano, ¿sí? Con las pinzas y estar tensando a mano los resortes, sino que con esta manivela en distancias superiores, por ejemplo, a los 200 metros, va a ser una herramienta muy útil o un accesorio muy útil, ¿sí? Y aquí vamos con la consulta que nos hicieron recién, Fede, con respecto a los tipos de cables o alambres. Hay un cable muy importante, y ese va a ser el CATC. Es el cable de super alta aislación, que es el encargado de llevar el alto voltaje entre el electrificador y el cerco. Remarquemos que el CATC sí se puede utilizar un máximo de distancia entre el electrificador y el cerco, máximo son 30 metros, ¿sí? De 30 metros para abajo no hay ningún problema, pero máxima distancia entre el electrificador utilizando el cable CATC tiene que ser una distancia máxima de 30 metros, ¿ok? Este cable, recuerden, es el encargado de llevar el alto voltaje desde el electrificador hacia el alambre que va a quedar expuesto, ¿sí? Para proteger la propiedad, ¿está? Los tipos de alambre que podemos utilizar van a ser de dos clases. Uno es el cable de acero trenzado galvanizado, ¿sí? Que es muy fácil de utilizar.
y queda muy, pero muy prolijo en cualquier instalación, y tiene una durabilidad muy alta porque vamos a hablar de que es de acero y está galvanizado para poder trabajar en exteriores, sí, evitando, por así decirlo, que se oxide y otros elementos que a veces pasa con los alambres comunes, ¿sí? Y el otro tipo de alambre que podemos utilizar es el alambre de aluminio, ¿sí? Para aquellas personas que recién se están iniciando, muchos utilizan esta solución, ¿sí?, de alambre de aluminio, porque les es más fácil el trabajar con este tipo de elementos, ¿está? Pero bueno, siempre va a depender de cada técnico y de cómo les guste que queden las instalaciones o las experiencias que logren. Algunos instaladores dicen, yo uso siempre el acero trenzado galvanizado, me queda perfecto siempre, y otros dicen, a mí me encanta cómo queda la instalación con el alambre de aluminio, porque me parece también muy fácil de trabajar. Siempre depende de la experiencia de cada uno, ¿sí? Pero cualquiera de las dos soluciones son viables y les va a permitir hacer distancias de cableados muy buenas, ¿sí? Y los elementos de información o de advertencia también van a estar disponibles. Tenemos dos modelos, ¿sí? En este caso hablamos del cartel de JFL original, CACE, ¿sí? O CASE, y va a ser la solución más económica. O si no, tenemos el cartel de advertencia de la línea de Eurocerco, donde el modelo va a ser S-C, ¿sí? Ambos carteles tienen la misma funcionalidad y la idea es de generar un elemento visual de disuasión y de advertencia para nuestro cerco eléctrico, ¿sí? Fede, ¿querés saber si tenemos alguna otra consulta hasta aquí? Acá estoy. Muy Sí, bien. hay una pregunta. Ahora te comento. Dame Sí. un segundo. Em, Pregunta de Gustavo. Si tengo cerco eléctrico en el frente y contrafrente de una casa, ¿cómo vinculo los dos sectores? Un frente y un contrafrente. Bien, si no hay una conexión única entre cada uno de los puntos, lo ideal es utilizar dos electrificadores independientes. No es recomendable, ¿sí? Hacer dos instalaciones a partir de un solo electrificador. ¿Qué quiere decir eso? Como bien mostramos en los ejemplos, ¿sí?, de cómo es un cableado, la idea es que siempre sea así. No se recomienda bajo ninguna circunstancia sacar dos, por ejemplo, dos paredones, por así decirlo, para que sea fácil explicar, dos paredones, ¿sí?, con cada uno con un lazo independiente y que ambos retornen al mismo electrificador. La fábrica recomienda que en un caso así se utilicen dos electrificadores, porque la idea es que se genere un solo lazo en todo el recorrido y no haya ningún corte, ¿está? Perfecto, Diego. No hay más preguntas. Muy bien, continuamos. Acá tenemos unas pequeñas imágenes de cómo se utilizaron, por ejemplo, algunos aisladores tipo AW, ¿sí?, que se utilizan en varillas, hicieron una pequeña curva, ¿sí? También tenemos acá un ejemplo donde se utilizó una varilla de aluminio, sí, extensa, y se hizo una instalación de 12 hilos. Acá pueden ver cómo hicieron un pequeño salto o empalme, ¿sí?, para continuar con la instalación. Tenemos la instalación, pusieron un poste, ¿sí?, de donde va a soportar la tensión de fuerza de tirada entre cada hilo y el final de instalación, y continuar. Y lo que hicieron fue un pequeño salto, ¿sí?, en este poste, ¿sí? Acá pueden ver un ejemplo de cómo utilizó un cliente, ¿sí?, los arietes, ¿sí? El Ariete 2, que nos sirve que se pueden utilizar para hacer una curva sin cortar el alambre. En este caso lo utilizó como un aislador común, ¿sí?, y en la base puso los resortes. Pasamos a una de las partes más importantes, que muchos de ustedes seguramente se quedaron hasta el final para saber cómo cotizar un cerco eléctrico, ¿sí? Bueno, la verdad es que después de toda esta charla que estuvimos teniendo sobre identificar los elementos, cómo se utiliza cada uno, ¿sí? Ahora es mucho más sencillo poder decir, ahora ya entiendo cómo puedo hacer una cotización o qué elementos utilizar. Bueno, hoy es muy sencillo, ¿sí? Vamos a explicar de que
para hacer una solución de un cerco o una solución de cerco eléctrico de 6 metros lineales, estaríamos necesitando, por ejemplo, un electrificador SR18 Plus. Vamos a hablar de una sirena SL150, una batería. Vamos a hacer de cuenta de que entre el electrificador y el muro tenemos 25 metros, ¿sí? Teniendo en cuenta eso, de que entre el electrificador y el muro tenemos 25 metros, vamos a cotizar o vamos a necesitar 50 metros del cable de súper alta aislación, ¿sí? Porque recuerden, necesitamos enviar la electricidad, y la electricidad también tiene que retornar, o sea, el pulso tiene que retornar. Eso quiere decir que esos 25 metros tenemos que multiplicarlos por 2 y nos da un total de 50 metros de cable CATC, ¿está? Más que nada para ya tener para próximas instalaciones, compramos una bobina de SB300, que es una bobina de 300 metros. De esta forma nosotros vamos a poder hacer una solución de 6 metros lineales con la cantidad de hilos, por ejemplo, que ustedes quieran, ¿sí? De 4 hilos, de 8 hilos, de 12 hilos, ¿sí? De 16 hilos, porque la distancia que nos ofrece un SR18 Plus para 6 metros es más que suficiente, ¿está? En este caso vamos a hacer una solución solamente de 4 hilos, por lo cual vamos a requerir de una varilla PT4. La cantidad de aisladores, de los nuevos aisladores de Deluxe, ¿sí? Pueden ser 10 unidades de DL-AFP. Recuerden que estos aisladores se venden por paquetes, ¿sí? Paquetes cerrados, y eso hace de que los aisladores sean mucho más económicos. En cantidad de resortes vamos a necesitar solamente 5 unidades. Los tubos de crimpeado para cerrar, hacer los lazos del alambre y que se puedan amarrar a nuestros aisladores, vamos a necesitar 10 tubos CTC. Y para hacer empalmes vamos a necesitar 8 tubos abiertos CTA. Para esta distancia en 6 metros vamos a utilizar un solo cartel. Y esto adicional, ustedes pueden comprar una jabalina de 2,40 metros para hacer una puesta a tierra en cualquier lado, ¿sí? En una ferretería, en cualquier lugar, pueden conseguir una jabalina, ¿sí? Como adicionales, podríamos decir de que si esta instalación de 6 metros va a ser desde una pared hasta otra pared, con los elementos que tenemos prácticamente ya van a ser suficientes, ¿sí? Pero si quieren amurarlos sobre un caño estructural, ¿sí? Y su base, pueden hacerlo, ¿sí? Fijar la base al muro y instalar el caño estructural, ¿está? Estos son elementos que ustedes tienen que conseguir aparte, donde puede ser, el poste podría llegar a ser de madera. En este caso yo puse un ejemplo de un caño estructural y bueno, y su base para poder amurarlo en nuestro lugar de instalación, ¿sí? Aquí en pantalla vamos a tener los diferentes elementos aplicados. Vemos que tenemos el electrificador con su sirena, su batería y el cable, ¿sí? Recuerden que son 30 metros máximos, que nosotros cotizamos 25 metros, ¿sí? 25 metros para los dos conductores, o sea, 50 metros en total, que nos da la comunicación de CATC desde el electrificador hacia el cerco, ¿está? ¿Dónde utilizamos los diferentes elementos? Bueno, los aisladores se van a utilizar sobre el caño estructural, ¿sí? Se hace un agujero pasante y se conectan, ¿sí? Todos los aisladores, tanto de un lado como del otro. Para hacer los lazos y que el alambre SB300 pueda quedar amarrado a nuestro aislador, vamos a utilizar el CTC, ¿sí? Para hacer un lazo, y vamos a utilizar tanto de un lado como del otro 4 unidades, ¿sí? Para hacer empalmes del cable de super alta aislación hacia nuestro alambrado, vamos a utilizar 2, ¿sí? Tubos abiertos CTA. Los resortes se van a utilizar solamente de un lado, ¿sí? ¿Por qué? Porque no necesitamos compensar de ambos lados, ¿sí? La dilatación o contracción del alambre por frío o por calor. Solamente de un lado es más que suficiente. Por eso es que no cotizamos, ¿sí? En la solución el doble de resortes, sino que utilizamos uno por cada hilo, ¿está? Los CTC, recuerden que son para hacer el lazo y poder amarrar nuestra solución a el aislador DL-AFP. Y los CTA que están viendo en el interior de esta solución son para hacer los puentes. En este caso usamos
Recuerden, los aisladores, los CTC para amarrar nuestro lazo a los aisladores, y los CTA para hacer los puentes. ¿Qué puente? El puente entre el hilo superior y el inferior. Volvemos, hacemos un puente con el CTA, ¿sí? Desde el hilo que veníamos al inferior, ¿sí? Seguimos con este CTA, hacemos el puente al hilo inferior y continuamos. Desde aquí hacemos un puente con el CTA entre el último hilo y el retorno a nuestro electrificador, ¿sí? La idea de esta imagen es explicar, ¿sí?, dónde se aplicaron cada uno de los elementos que vimos anteriormente en cantidades, y ahora los tienen, o sea, los tienen en ejemplo visual con imágenes donde se aplicaría cada uno, ¿sí? El cartel lo podemos ubicar justamente donde tenemos la varilla, en el centro, que se encuentra, recuerden que son 6 metros lineales. Por ejemplo, a 3 metros vamos a tener que instalar la varilla PT4, y también sobre la varilla podemos instalar, y utilizando el hilo electrificado, el cartel de advertencia, ¿está? Tenemos un hilo adicional y algunos elementos adicionales, ¿sí?, a lo que es ya electrificado. Este hilo adicional es un hilo de puesta a tierra, donde va directamente, ¿sí?, a la tierra, por así decirlo, a la jabalina que tenemos que instalar. La solución de alta tensión del parte del electrificador tiene que ir a esta jabalina. Y tenemos un hilo adicional que es para disparo. Si alguna persona exterior trata de levantar los hilos y pasar por debajo, este hilo va a tocar el siguiente, que es puesta a tierra, y genera un disparo, ¿sí? Si por alguna razón ustedes no utilizaron la solución de reconocimiento de perímetro, podrían tener un fallo ahí en cuanto a tal vez algún cortocircuito y demás, y no lo detecte de forma correcta. Normalmente es recomendable utilizar reconocimiento de perímetro programado en nuestros electrificadores para que esté de forma inteligente, siempre chequeando la velocidad de respuesta de nuestro cerco y detecte cualquier tipo de anomalía que exista, sí, en la instalación. ¿Está? Bueno, Federico, quería saber si tenemos alguna consulta. Estimado, hay una pregunta de Marcos. El cable tierra del cerco, ¿es recomendable tirarlo hasta el SR o a jabalina derecho? No, a jabalina derecho puede ir. Ok, Gustavo pregunta, no me queda claro entre qué y qué van los resortes. Muy bien, los resortes, ¿sí? Ustedes lo que van a utilizar es, van a tener el aislador, ¿sí? Al aislador van a poner el resorte, y en el resorte va montado el alambre electrificado. La idea es que el resorte también quede electrificado, porque en algunas soluciones lo que hacen es poner el resorte contra el elemento de sujeción, que puede ser un poste, y tenés la posibilidad de que alguien enganche los resortes en otro elemento, abra tipo tranquera la solución y puedan pasar. Si los resortes quedan electrificados, creo que sería mucho más seguro. Igual es una opinión personal. Si otras personas utilizan el resorte del lado del aislador, como vimos en este ejemplo, que el aislador está sujeto con el resorte a un elemento metálico, o puede ser de otro tipo de material, eso está siempre en la disposición de cada uno de ustedes. Para mí, la mejor opción, para mí, a mi opinión personal, es que el resorte sí esté enganchado en el aislador, y tengamos el lazo, sí, del cable electrificado. ¿Qué vamos a hacer? Sí, un lazo del cable de aluminio, que sería el SB300, ¿sí? Última pregunta, ¿se puede tomar tensión de cualquier lugar de la casa? Se puede tomar tensión. Sí, necesitas 220 volts. O sea, el electrificador necesita alimentación. Eso va a la energía eléctrica domiciliaria, ¿sí? Ahora, después tenemos la parte que genera la alta tensión electrificador. Esto ya tiene que ser independiente. O sea, esta jabalina va a ser independiente porque es la descarga de alta tensión. Del otro lado tiene que haber una puesta a tierra, instalación domiciliaria, que es lo que requiere alimentación de una red domiciliaria en nuestro equipo, ¿sí? Y de este lado es la que hay que tener cuidado, y se recomiendan todas esas normas de instalación, ¿sí?, de acuerdo a la IEC y a lo que son instalaciones en Argentina, ¿sí?, para uso domiciliario, donde se recomienda, sí, que la instalación de la jabalina es independiente, pero sí el electrificador requiere un toma de 220
del hogar o de donde esté conectado, en un hogar, en una empresa, ¿sí? Necesita un toma de tres conectores, que es el conector de 220 estándar, ¿sí? Acá estoy. Última Bien. pregunta, en este caso de Rubén. Necesitaría saber cada cuánto se tendría que realizar un mantenimiento o chequeo para garantizar su funcionamiento. Bien, mira, la verdad es que ustedes pueden cobrar un abono mantenimiento de, no sé, 3 meses, 6 meses, donde van a verificar de que todo esté en orden, sí, de que los elementos están bien, o bien una vez al año o cuando se dispare el cerco. Eso, el tema de abono mantenimiento lo deciden ustedes y el cliente, ¿sí? A veces un abono mantenimiento para un lugar donde está frondoso en vegetación, es importante que la vegetación esté lejos de la parte electrificada porque podría generar descargas, ¿sí? Tal vez mantenimiento, si no quieren hacer esa parte de jardinería, bueno, hacer un recorrido, ¿sí? De cómo se encuentra cada uno de los puntos, porque recuerden, no es lo mismo hacer una instalación tal vez en Buenos Aires como en, no sé, en Santa Cruz o o en Puerto Madryn, dependiendo de cada lugar, ¿sí? O en Mendoza, cada lugar tiene su propio ambiente y si hay fábricas en el lugar donde los activos, el ambiente es corrosivo, habría que ver también el tema de mantenimiento de los diferentes elementos que se encuentran al exterior, ¿sí? Es más un tema para estudiar en el caso de un proyecto, porque es muy puntual, le imagino. Sí, Las exacto. condiciones, la extensión del cerco, la cantidad de metros, etcétera. Bueno, perfecto. No hay más preguntas, Diego. Si querés, creo que Bueno, vos esto ya fue lo terminaste, ¿no? último. Sí, Bárbaro. sí, ya esto es lo último. Y bueno, hoy por hoy, después de este curso, ya tienen el conocimiento básico, sí, de trabajar con JFL, de que no tengan temor de cotizarlo y de instalarlo, porque es algo muy sencillo de instalar, sí, de cotizar y de vender, sí. Recuerden que es un nicho donde no está muy explorado y la verdad es que es un lugar, un negocio que puede generar una salida muy, muy fuerte. Y bueno, pueden saber de que en muchos lugares uno instala el primer cerco eléctrico y todos los demás vecinos o empresas comienzan a instalar también este tipo de aplicativo, que recuerden, la idea es como las cámaras, ¿no? De tener algo disuasivo, de que la persona que quiere acceder a un lugar privado sí tenga una advertencia. Y el cerco eléctrico es óptimo para eso, porque tenés los carteles de advertencia y en el caso de que se anime a intentarlo, tenga un choque no letal para evitar el ingreso al lugar, ¿sí? Así que no tengan temor de cotizar o de hacer las instalaciones de cerco eléctrico, porque venderlo es muy sencillo e instalarlo también es algo muy sencillo, ¿sí? Bueno, Fede, sin más preámbulo, Bueno, ahí estuve copiando en la chat. La próxima capacitación será de AcuSense, Hikvision. Recordamos que AcuSense es una tecnología muy interesante basada en el Deep Learning y en la inteligencia artificial que permite reconocer vehículos y personas. Y reduce de ese modo falsas alarmas. Para quien, por ejemplo, tiene mascotas, siempre la gran preocupación es, ¿se va a disparar nuestra alarma, mi alarma por la mascota? Bueno, la tecnología AcuSense está estudiada justamente para reducir las falsas alarmas y poder reconocer vehículos y personas con manera muy eficiente. Así que les recomiendo participar. En el transcurso de la tarde les estoy enviando una encuesta completando la cual pueden participar en un sorteo de 2 vouchers de $30 para compra de productos JFL. Así que bueno, a nosotros nos ayuda porque vamos a ver, recibimos su feedback de la capacitación, si les gustó, si quieren algún consejo y de paso pueden participar a la capacitación, al sorteo. Ahí copié también el canal de YouTube. Todas las capacitaciones están subidas en nuestro canal, así que si perdieron una parte o quieren escucharla, compartirla con su compañero de trabajo o sus clientes, ahí tienen la información y por fin tienen también el contacto comercial para alguna pregunta de cotización y más específica. Bueno, no tengo mucho más para agregar. Diego, te paso la palabra para el cierre final. Un saludo a todos y muchas gracias por haber participado.
Excelente, Fede. Bueno, muchísimas gracias por participar de este webinar, donde sabemos que es importante, tanto para nosotros como para ustedes, tener conocimiento de los productos y bueno, dedicar este tiempo a aprender, sí, a conocer productos nuevos o un poco más aquellos que ya están vendiendo, comercializando JFL. Les agradecemos en gran manera este tiempo que dedicaron, sí, para poder formarse como profesionales, sí, y como generadores de soluciones. Desde ya, muchísimas gracias y nos estamos viendo el próximo viernes, ¿sí?